opción. Ya. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Estamos iniciando bien. ¿Hay o no hay energía? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí? Buenos días, me dicen por acá. Aileen, Michelle, Vivian. Ajá, espero que les esté yendo bien, que estén tomando su desayuno, muchachos. ¿Ah? Que se levanten temprano, se alisten, tomen su desayuno, se despierten bien. Si es que por A o B están ahí todavía en la cama, ¿no? Con la laptop en la cama, al lado de la almohada, tienen que salir de ahí. Tienen que salir de ahí, chicos, porque la cama no es un buen lugar para estudiar. En algún punto te puedes volver a quedar dormido, ¿ok? Entonces, si es que por ahora estás todavía en tu cama, yo te sugiero que salgas de ahí, que te pongas en tu escritorio y te acomodes para comenzar el día. ¿Bien? Listo, entonces tenemos unos 4 minutos antes, antes de comenzar la clase y vamos a hacer una pequeña actividad. En algún momento has jugado tal vez donde están las preguntas así combinadas de cultura general, ya sea del Perú o del mundo. ¿Alguna vez has jugado? Me parece que hay algunas aplicaciones donde hay preguntas. Y así me dice Michelle. Por ejemplo, yo recuerdo una que era con el celular, te lo ponías acá y pasabas así las preguntas, no me acuerdo cómo se llama. Ya, a ver, vamos a hacer algo similar. En este caso, yo les voy a compartir la pantalla y te va a salir una pregunta y tú me vas a decir cuál crees que es la respuesta correcta. Pero ojo, no vale buscar, sino si tú sabes, genial, sino lo que tú consideras que puede ser correcto. Bien, entonces comenzamos a ver. Tenemos acá las preguntas. Ya. Y la pregunta dice, ¿cuántos litros de sangre tiene una persona adulta? Tendrá entre 2 a 4, 4 y 6, 10 litros, 7 litros. ¿Cuál crees que es la respuesta? Sin buscar, ¿eh? A ver, ¿cuál crees que es? Tú me dices, la A, la D, la B, la C. A ver, veamos por acá. ¿Tú qué opinas, Aileen, Michelle? Sin miedo, chicos, si nos equivocamos, pasamos a la siguiente. Sin buscar también, ¿no? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? Ya, Michelle me dice la A o la B. Milagros me dice la B. Ya, a ver, se repite la B. A ver, nos vamos por la B. ¿Será correcto? Excelente. Sí, la respuesta correcta es entre 4 a 6 litros. ¿Quién es el autor de la frase pienso, luego existo? ¿Será Platón, Galileo, Sócrates o Descartes? Sin buscar, ¿ah? A ver, ¿cuál creen que es, chicos? Vamos, vamos. Ya, me dicen casita, casita, dedo, dedo. Uy, empate entre la C y la D. ¿Alguien da más? La D me dicen por acá, ya 3 me dicen la D. Entonces nos vamos por la D. Muy bien, es Descartes. Pasamos a una más. ¿Cuál es el país más grande y más pequeño del mundo? A ver. A ver qué dicen las respuestas. Casita, dedo, la A. La A me dicen por acá 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 8 me dicen la A. Rusia y Vaticano. Excelente, esa es la respuesta correcta. Rusia y Vaticano. Ya, aquí te agarré, esto es lenguaje. ¿Cuál es el grupo de palabras escritas correctamente? Milagros me dice la D, Elvis la D, Milena, todos dicen la D. Ok, nos vamos por la D.
metamorfosis, extranjero, diversidad y equilibrio. ¿Ya? Y la última pregunta, ¿cuál es el libro más vendido en el mundo después de la Biblia? El Señor de los Anillos, Don Quijote de la Mancha, El Principito, Cien años de soledad. ¿Cuál crees que es? Pensamos. Me dicen la B. Ya, a ver, ¿cuántos me dicen la B? 1, 2, 3, 4. Ya. A ver. ¿Todos la B? ¿Todos de acuerdo? Ya, ahora vamos a dar clic a la B. Don Quijote de la Mancha. Excelente, hemos hecho ahí unas 5 preguntas en 3 minutos. Espero que hayas respondido de acuerdo a lo que sabes y no hayas buscado la respuesta. ¿Ah? Ya. Bien, muchachos, ahora sí, después de esta actividad vamos a comenzar nuestra clase de Historia Universal. Dime, ¿ya descargaste el material? A ver, levantamos la mano si ya tenemos el material descargado. Sabemos cuál es el tema. A ver, vamos descargando, muchachos. Ya. También la profesora ya se encuentra en sala y la profesora encargada del curso de Historia Universal es la profesora Grecia Ugarte. Le vamos a dar la bienvenida, una calurosa bienvenida, ya sea por el chat o activando los emojis. Bien, profesora, muy buenos días, ¿me escucha? Se apagó el micro y ahora sí. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás? Bien, vamos a empezar. Sí puedo compartir, ¿no? Uy, Diferente. profesora, no logro escucharla. A ver, chicos, a ver, confirman si están escuchando. No sé si es ¿Sí? ¿Se me mi escucha? audio, tal vez. ¿Se me escucha? Ya, sí Sí. se escucha, Miss. Ya, Ya. listo, profesora, le doy el paso. Súper. Bien, vamos a empezar, chicos. Nos toca Fenicia, ¿sí? Y persas. Vamos a empezar por los persas, porque en tu material hay como 14 preguntas acerca del imperio persa, así que vamos a empezar por ese, ¿sí? Bien, antes de empezar me gustaría saber si han visto antes algo pequeño, algo extenso de estas dos culturas o si es su primera vez. Elvis dice que sí ha visto. ¿Los demás han visto esas culturas o es la primera vez? Primera vez que escucho. Ok, está bien, no hay problema. Ya, todos primera vez, ¿alguien ya lo ha visto? Vamos con calma entonces, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué es importante? Me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, no, más o menos. Se ve. Ya, ok. Aquí no se ve el chat como Zoom, ¿ah? O sea, no puedo ver yo su chat a menos que haga de esta forma. Ah, y ahora sí los veo. Bien, el imperio persa es bien importante, ¿sí? En la historia antigua. Quizás, ¿no? Algunos me pueden decir, no es tan importante como Grecia, como Roma, como Egipto, ¿no? Este, a ese rango de importancia no llega, pero si ves este mapa, esta primera diapositiva, vas a entender la importancia del imperio persa, ¿sí? Así nomás viendo en primera medida el mapa de la primera diapositiva, ¿por qué crees que fue importante el imperio persa? ¿Por qué? Todo lo que estaba pintado con verde fue el imperio persa. ¿Por qué crees que fue importante? Porque dominó parte, ¿sí? De Europa, en la región de Tracia, ¿sí? Todo Próximo Oriente, Medio Oriente completo, casi llegando al lejano Oriente, al límite del Valle del Indo, ¿sí?
incluso conquistando por varios siglos el norte de Egipto. Entonces, una cultura que haya llegado a construir un imperio tan grande, dominando zonas de Próximo, de Medio y hasta casi Lejano Oriente, ha debido tener relevancia histórica, ¿sí o no? Sí, profesora. Ok. ¿En qué medida se conoce más en la cultura actual, en la cultura popular, pop, al imperio persa? ¿Han visto el imperio persa de repente en alguna película? ¿Sí? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿Sí? ¿Utilicen el chat o el micro? Yo creo que sí. Ya. La película Los 300 espartanos te presenta, ¿no?, las guerras médicas en la segunda fase, ¿sí? Y las guerras médicas fueron las guerras entre los griegos, destacando entre ellos las polis de Atenas y Esparta. En esta segunda participa Esparta contra el imperio persa, ¿sí? 300, muy bien, Elvis, ¿sí? ¿Y por qué se pelearon, ah? Los persas y los griegos. Mira acá, Grecia, todo este verde es el imperio persa. ¿Por qué se pelearon? Por el control comercial del mar Mediterráneo oriental, por el control de estas zonas comerciales, islas, penínsulas, ¿sí? Por el control del mar Mediterráneo. Entonces, por eso se dieron 3 guerras médicas, ¿sí? Pero, profe, dice médicas, no pérsicas. Es que el imperio persa, en realidad, el nombre completo vendría a ser imperio medo-persa, ¿sí? ¿Por qué, profesor, imperio medo-persa? Porque en un inicio, ¿sí? En la edad de bronce, nacen ellos, los miembros de esta cultura, en una zona llamada actualmente Meseta de Irán, hoy día país de Irán, ¿sí? Irán con N-A. En el norte se encontraban los medos, ¿sí? Pueblo llamado los medos. Y en el sur se encontraban los persas, ¿sí? Aquí se encontraría más o menos la zona de Media, ¿no? Hoy día meseta de Irán o el país de Irán, ¿sí? Entonces, en el norte, ¿sí?, se encontraban los medos y en el sur los persas. Algunos de los primeros siglos van a ver el mayor esplendor del pueblo medo, hasta la aparición de un rey en el sur, un rey persa llamado Ciro II el Grande, quien conquistaría a los medos, a toda la región de Media, unificaría toda esa zona que hoy día se llama Irán o meseta de Irán y va a iniciar la historia de este imperio persa, ¿sí? Entonces algunos prefieren llamarlo para reconocer el antecedente histórico del pueblo anterior, ¿sí?, imperio medo-persa. Entonces por eso guerras médicas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿será importante este imperio? ¿Sí? Claro, porque llegó en la antigüedad, ¿sí?, a controlar vastos territorios geográficos de Próximo, ¿sí? Aquí está Próximo, ¿sí?, Medio y hasta casi Lejano Oriente, hasta casi la India, hasta el Valle del Indo, ¿sí? Teniendo también el control del norte de Egipto y Libia y llegando incluso a ciertas regiones de Europa Oriental, ¿ya? Entonces, sí fue un imperio bien importante que para poder conseguir toda esta estructura conquistó a su vez, ¿no?, a través de los siglos, a otros grupos culturales, a otras culturas importantes, bien importantes, ¿sí?, por varios siglos de la historia. Por ejemplo, si ves el mapa, ¿no?, más o menos, todo esto, todo lo verde es el imperio persa, ¿qué culturas fue absorbiendo el imperio persa? Con Ciro II el Grande, ¿no?, con Darío primero, con Jerjes, etcétera. ¿Qué culturas fue absorbiendo el imperio persa? Si nace aquí, al sur del mar Caspio, en la región de Ekbatana, en la zona de Media, ¿qué pueblos fue absorbiendo? A los, ¿quiénes están al costado? A los asirios, ¿sí?, a los babilonios, ¿sí?, o sea, a toda la región que está entre el río Tigris y río Éufrates, llamada Mesopotamia, la primera cultura de la historia donde nace la escritura. Luego absorbe y controla a los fenicios, ¿sí?,
a los palestinos, ¿no? Que residían en la actual Jerusalén, ¿sí? Y también por varios siglos a los egipcios, ¿sí? Destacando también el control de la zona de Lidia, zona que casi conecta Próximo Oriente con Europa Oriental. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, fue en todo este tiempo, ¿no? De la antigua, absorbiendo varios grupos culturales, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa el imperio persa, por favor. ¿Por qué no duró entonces para siempre el imperio persa? ¿Ah? Porque en el tiempo del desarrollo histórico de Grecia, ¿sí? Ya en la Edad de Hierro, al norte de Grecia nacería un reino llamado Macedonia, ¿sí? Cuyo rey Filipo II va a conquistar toda la península de los Balcanes, o sea, a toditos los griegos, ¿sí? Es más, luego de esta conquista, a él mismo, a veces a él mismo, ¿no? A Filipo y a todos los macedonios, algunos historiadores los consideran griegos, otros simplemente les dicen macedonios, ¿sí? Filipo II conquista, por ejemplo, a los persas, perdón, a los espartanos, a los tebanos, a los atenienses y a todas las demás polis o ciudades-estado que se encontraban aquí. Cuando nace el hijo de Filipo II aquí al norte de Grecia, en Macedonia, en este reino, Alejandro, ¿sí? Alejandro no quiso conformarse solo con esta península, con este pedacito de Europa. Alejandro quiso conquistar el mundo, ¿sí? Y por este megaproyecto que logra cumplir temporalmente, ¿sí? Temporalmente, en un tiempo muy corto, se le apodó Alejandro Magno, ¿sí? Magno. ¿Te acuerdas de Alejandro Magno? No te sonará al menos. Bien, y Alejandro Magno, para conquistar o ser emperador dueño de todo el mundo, ¿sí? Tenía que conquistar al imperio persa. ¿Lo logra? Sí. Este griego macedonio le quita al imperio persa progresivamente la zona de Lidia, la zona de Fenicia, la zona de Egipto y toda la zona de Próximo Oriente, ¿sí? La zona, perdón, de Medio Oriente, la zona que ves aquí en el medio. Entonces, reduce el imperio persa de Darío III a casi nada, ¿sí? Absorbe todo ese imperio y lo convertiría en el imperio macedónico de Alejandro Magno, donde se fusionan la cultura griega, la cultura macedonia y la cultura de Oriente, ¿sí? De diversos pueblos, de asirios, de babilonios, de fenicios, de palestinos, de egipcios, etc. A toda esta mezcla cultural se llamaría la cultura helenística. Profe, pero ¿por qué yo no sé tanto, ¿no? O no recuerdo tanto de Alejandro Magno? Porque el imperio de Alejandro Magno no duró tanto, ¿sí? Por eso no recuerdas, de repente no te han hablado mucho de él en el cole, ¿sí? ¿Por qué no duró tanto? Si fue tan brillante, ¿no? Un general, un jefe y un rey tan importante en la historia. Porque, sí, no te preocupes, Elizabeth, porque no se conformó solo con llegar al imperio persa. Quiso también, aparte de conquistar, ambicioso, ¿no? Toda la península de los Balcanes, todo Próximo, Medio, Norte de Egipto, Medio Oriente, Próximo y Medio Oriente, quiso también llegar a la India, es decir, conquistar Lejano Oriente, a toda la India, ¿sí? Cuando llega al norte de la India, a la zona del Punjab, ¿no? Cerca al río Indo, es asesinado, en algunas versiones dicen, por uno de sus generales y otras versiones dicen por un jefe persa, ¿no? Un funcionario persa llamado el sátrapa Beso, con B y doble S, ¿sí? Entonces, se cae el imperio macedónico que había absorbido al antiguo imperio persa y toda esta zona del imperio persa queda dividida entre sus generales, entre los generales de Alejandro Magno, ¿sí? Ptolomeo Lagos se quedaría con la zona de Egipto, ¿sí? Seleuco se quedaría con toda la zona de Medio Oriente, ¿sí? ¿Se entiende? Ya, entonces, ahora sí comprendemos, ¿no? ¿Por qué es importante el imperio persa? ¿Ya? Entonces, mira todo lo que abarcó, ¿no? Y el rango histórico en el que se desarrolló,
¿sí? Entonces, hay que ubicar primero al imperio persa, ¿sí? La ubicación geográfica sería Medio Oriente, ¿sí? Medio Oriente. Inicialmente fue fundado el pueblo persa al sur de Irán, al sur de la meseta irania, ¿sí? Viviendo paralelamente a un pueblo, ¿no?, llamado los Medos, en la zona de Media, en el norte de la meseta irania. Comienzan aquí, ¿sí? Esta zona se conoce como Medio Oriente. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué se dice Medio, Próximo o Lejano Oriente? Porque la historia o los más grandes historiadores de, valga la redundancia, ¿no?, en la historia universal, son los procedentes de Europa. Entonces, en relación a Europa, si estamos cerquita a Europa, ¿sí?, en Asia Menor, le decimos Próximo Oriente. Si estamos más o menos alejados de Europa, le decimos Medio Oriente. Y si estamos muy alejados de Europa, India y China, ¿sí?, Lejano Oriente. Próximo, Medio y Lejano Oriente. Entonces, aquí en Medio Oriente nacen los persas, ¿sí? Bien, y como ves, estos persas van a ser importantes, ¿no?, luego, porque están ubicados en una zona de gran salida al mar, ¿sí? Al mar, Golfo Pérsico, ¿no?, el Mediterráneo, el Mar Negro, el Mar Caspio, ¿no?, etcétera, ¿sí? Bien, entonces ya sabes, se desarrolla en la meseta de Irán, en la meseta irania, ¿sí?, en el centro de este mapa que ves aquí pintadito de morado, ¿sí? Es el continente asiático, ¿no? Dos etnias dieron origen a toda esta cultura, ¿sí? Dos etnias procedentes del pueblo indoeuropeo, los medos y los persas, ¿sí? La mezcla de estos dos daría el nacimiento del imperio persa. La región de los medos sería fundada por el rey de Ioses, cuya capital principal se llamó Ecbatana, ¿sí? Aquí está, por si acaso, Ecbatana, ¿sí? Está fundada en el norte. Y paralelamente, los persas en el sur fundarían la ciudad de Susa, luego llamada Persépolis, fundada por Ciro, y luego Pasargada, fundada, ¿no?, posteriormente por Darío I, ¿sí? Él es el que inicia las guerras médicas. Los límites, ya sabes, por el norte, el Mar Caspio, aquí lo puedes ver, el sur, un poquito más arriba, el Turquestán, ¿sí?, donde vendrían los turcos, el sur, el Valle del Indo, ¿sí?, el este, Mesopotamia, la cultura donde aparece la primera escritura cuneiforme, ¿sí? Mesopotamia quiere decir zona entre ríos, no una cultura, por si acaso, no se vayas a confundir. En la zona entre el río, aquí está Tigris y Éufrates, estas dos rayitas, nacen los pueblos sumerios, acadios, babilonios y asirios. A todos esos cuatro grupos se les conocerá como Mesopotamia, ¿sí? Bien, entonces en el oeste estarían los límites del Golfo Pérsico y el Mar Arábigo. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda en la ubicación geográfica? No, sí, más o menos. ¿Todo claro? Todo claro. Y los demás, Michelle no me responde, sí. Vamos chicos, ¿ah? Ya, súper. Bien, entonces la evolución histórica, ¿sí? Aquí hemos tratado de presentar un resumen, porque en realidad hay varios reyes, ¿no? Emperadores persas, ¿no? Reyes medos y emperadores persas. Sin embargo, examen de admisión, ¿no? Ha preguntado más a los persas en relación a sus eh, interacciones con otras culturas, ¿sí? Interacciones obviamente bélicas, ¿no?, militares, es decir, ha hecho más preguntas de los persas en relación a las guerras médicas. Entonces he tratado de resaltar más o menos a estos tres, ¿no?, emperadores, y algunos otros que resaltan, ¿no?, por ejemplo, haber conquistado Egipto o haber sido el último emperador que cae bajo el poder de Alejandro Magno, ¿sí? Bien, entonces evolución histórica. Tenemos que a partir de 1200 antes de Cristo, ¿sí? Es un periodo antiguo, es verdad, pero no es tan antiguo como el 3500 o el 3000 antes de Cristo,
donde estarían apareciendo Mesopotamia, ¿sí? Los sumerios, y también la fase de Egipto en el periodo arcaico y luego en el periodo tinita, ¿sí? Entonces, digamos que las otras dos culturas que acabo de mencionar, ¿sí? Esa zona de Mesopotamia, los sumerios y Egipto tienen una antigüedad mayor que los persas, ¿sí? Bien, la primera capital ya le hemos dicho, ¿no? En el primer periodo, el periodo Medo, vendría a ser Ecbatana, ¿sí? Fundada por Deiyoses, ¿sí? Deiyoses vendría a ser el primer rey importante. Arbaces simplemente libera al pueblo, ¿sí? Es un jefe militar que libera al pueblo del dominio asirio. Fraortes va a iniciar las guerras contra los pueblos del sur, llamados persas, ¿sí? Somete temporalmente a los persas y Ciaxares, ¿sí? El rey Ciaxares del reino medo, va a establecer brevemente un imperio, ¿sí? Un imperio llamado simplemente Imperio Medo, ¿sí? No medo-persa, medo simplemente. ¿Por qué, profe, se puede decir que Ciaxares es el primer emperador medo? Un imperio, ¿sí? Viene a ser una cultura que deja de dominar, ¿sí? O que, mejor dicho, que ya no solamente domina su núcleo originario geográfico. Entonces, Isiaxares ya no está dominando solo el norte de Irán, de la meseta irania, sino que ha participado en alianza con un noble babilonio llamado Nabopolassar en una guerra donde ha sometido a Nínive, capital de los asirios, ¿no? Y está avanzando hacia Irak y Siria, ¿sí? Entonces está extendiendo el territorio de los medos más allá de Irán, ahora está en Irak y está en parte de Siria, ¿sí? Como ha expandido su territorio, a eso ya se le dice imperio. Obviamente es un imperio chiquito, ¿sí? No fue un imperio grande el de Ciaxares, y también fue efímero, porque no duró mucho, ¿sí? Ciaxares entonces es el único rey, ¿no? Medo al que se le puede considerar emperador porque avanza más allá de la frontera geográfica inicial del pueblo medo, ¿no? ¿Cuál fue la frontera básica inicial? El norte de Irán, ¿sí? El norte de la meseta irania, avanza, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia Irak y Siria, ¿sí? No todo Irak, obviamente, pero sí el norte de Irak y parte de Siria, ¿no? Y allí somete al imperio asirio, o sea, al pueblo asirio, con ayuda, no lo hace solo, ¿eh? Con ayuda o en alianza con el rey de Babilonia, Nabopolassar. Entonces, los dos se alían, Nabopolassar de Babilonia y Ciaxares, rey de los medos, destruyen el imperio asirio, ¿sí? En Irak renacería Babilonia y en la región de Irán los medos se convertirían brevemente en un imperio. ¿Sí? Pues, ¿se entienden? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Bien, si se pierden, ponen por favor ahí, podría volver a explicar, etcétera, ya en el chat. ¿Por qué, profesora, nos ha dicho que el imperio de Ciaxares, ¿sí? Este rey inicialmente medo, el más importante tal vez, ¿sí? No dura mucho, porque su sucesor Astiages, ¿sí? Astiages, va a perder poquito a poco las ciudades controladas por Ciaxares, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué, profesora? ¿Por qué se debilita? Porque en el sur estaba creciendo la importancia, el poder político, la organización social del pueblo rival llamado los persas, ¿sí? En el sur hay jefes militares y reyes más importantes, más poderosos, que han organizado mejor su economía. Uno de ellos sería, y tal vez el primero, Ciro II el Grande. Ciro II el Grande, el rey de los persas, vence a Astiages, rey de los medos, y absorbe al pueblo medo, ¿sí? Que se encontraba al norte de Irán, para formar, ahora sí, el primer imperio persa, ¿sí? Entonces, en base a esto, hasta aquí estamos, ¿no? ¿Cuántos periodos de evolución histórica tiene el imperio medo-persa?
¿Cuántos periodos de evolución histórica? Bien fácil, ahí está en el PPT y lo acabo de mencionar. ¿Cuántos periodos? Tres, Dos. dos, excelente. Bien fácil, ¿eh? No hay 8 periodos como tiene la historia de Egipto, solo hay dos, ¿sí? El primero es el dominio breve del pueblo medo, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Dónde están los medos? Están al norte de Irán, al norte de la meseta irania, y el segundo es el periodo más largo del predominio o dominio persa, un pueblo que también se encontraba en Irán, ¿sí? Pero se encontraba al sur de Irán, al sur de la meseta iraní. Los persas con Ciro II el Grande, aquí lo puedes ver, absorben a los medos y construyen el imperio medo-persa. Pero como querían borrar, ¿no?, el dominio anterior del emperador Ciaxares, le borran esa palabrita, ¿sí? Le borran imperio medo-persa y solo, ¿no?, serían conocidos mayormente como imperio persa, ¿sí? Recuerda la absorción. Bien, entonces, ¿qué más hizo Ciro II el Grande para que lo podamos recordar? Vence, pues, ¿no?, a Astiages, ¿no? Unifica a todas las ciudades, tanto de los medos como de los persas, y establece la primera capital, ¿sí? Tenemos que la primera fue Persépolis, luego Susa, y posteriormente Darío, ¿no?, la llamaría Pasargada, ¿sí? Es el fundador de la dinastía aqueménida, es decir, de los familiares de Ciro II el Grande, sus hijos, nietos, etcétera, bisnietos, ¿ya? Esta dinastía gobernaría de aquí en adelante toda la zona de Irán, abarcando cada vez más mayor cantidad de regiones en la conquista de otras culturas, ¿sí? Hasta llegar, por ejemplo, a Egipto, hasta casi llegar a la India, ¿sí? Bien, entonces no te olvides, por favor, de Ciro II el Grande, es el primer gran conquistador, rey de los persas, que somete a los medos. Profe, en mi material dice que Ciro II el Grande, aquí no te lo he puesto, pero en tu material de Pamir, en el texto, cuando leas después, dice que aparte de someter a los medos, sometió también a otro pueblo, ¿sí o no? A ver, dime, ¿a qué pueblo sometió? Ahí no lo he puesto, pero aquí te pongo el mapa. Donde de aquí parte Ciro, y a quién más somete Ciro II el Grande. Al pueblo de ba, Babi, Babilonia, excelente, en Irak, ¿sí? En el centro sur de Irak, a los piececitos del río Éufrates, somete a este imperio, ¿sí? Profesora, por ejemplo, un emperador que recuerde usted importante de Babilonia, dentro del periodo del primer imperio babilónico destacó Hammurabi, y en el segundo destacó Nabucodonosor II, el que construiría los hermosos jardines colgantes en honor a su esposa, la princesa Amitis, ¿sí? Los jardines colgantes son básicamente terrazas grandes construidas en un palacio simple inicial que tenía Nabucodonosor II, rey de Babilonia, para en estas terrazas colocar flores, plantar eh, diversas cantidades, ¿no?, y tipos de plantas, colocar una especie de caídas de agua que recordara a su princesa, ¿no?, las fuentes de agua, la vida natural, ¿no?, la belleza del paisaje del reino al cual ella pertenecía, ¿no? Ella era una princesa que venía de la zona de frontera entre los medos y los babilonios. Entonces, esa región era, digamos, con una geografía más verdosa, ¿no?, con más plantas, ¿no? Y al llegar a Babilonia entristeció porque no tenía esa belleza, así que el rey, el emperador, le decidió construir ese palacio, ¿ya? Se queda en Babilonia, no sigue avanzando, mira la línea, sigue avanzando a Lidia, ¿sí? Tras la batalla de Peteria, así se escribe, Peteria, P-T-E-R-I-A, conquista a Lidia, ¿sí? Hoy día sería Sajonia, Sardes. Bien, entonces hasta allí llega Ciro II el Grande, es el primer constructor del imperio persa,
¿sí? A él le seguiría un rey importante, ¿sí o no? Cambises II. Cambises II se le va a recordar por ser el que inicia, ¿sí?, la conquista de Egipto, ¿sí? Profesora, pero Egipto, ¿en qué tiempo? ¿En el Egipto de las pirámides de Egipto? ¿El Egipto del faraón Tutankamón? ¿El Egipto de Ramsés II? ¿El Egipto en qué periodo temporal? El Egipto en su fase ya de decadencia, ¿sí? Egipto tiene varios periodos. Escucha bien, ¿ah? Porque otro día vamos a hacer la clase de Egipto. Periodo arcaico, donde básicamente se está saliendo del neolítico, es decir, de la prehistoria. Hay aldeas que se convierten en ciudades que van a ser dominadas por pequeños reyesuelos o señores locales llamados nomarcas. No hay división de Egipto aquí, no hay reino de Egipto único, no hay un estado centralizado, hasta la aparición del segundo periodo, Tinita, donde aparece el primer faraón, Menes o Narmer, el que unifica el Alto y el Bajo Egipto, ¿sí? Luego de esto viene el tercer periodo, Menfita, donde se da la construcción de las hermosas y grandes pirámides que conoces, ¿sí? Se llama periodo Menfita o imperio antiguo obviamente de Egipto, ¿sí? Ahí no te olvides, imperio antiguo, periodo Menfita, pirámides, ¿sí? Profesora, ese esplendor de las pirámides de Keops, Kefren, Miserinos, ¿no? Y la pirámide escalonada, ¿por qué llega a su fin? ¿Ah? ¿Por qué el imperio antiguo llega a su fin? Porque hay un primer intermedio, cuarto periodo, donde los antiguos señores locales de cada zona de Egipto desobedecen al faraón y se rebelan, y otra vez Egipto se fragmenta. En el quinto periodo, ¿sí?, el periodo tebano o imperio medo, un noble de Tebas, Mentuhotep II, unifica por segunda vez Egipto en base a la unificación de dos cultos, en base a la creación de un solo, de un solo Dios, ¿no? De esta divinidad suprema llamada Amón-Ra. Amón era uno de los dioses más venerados en Egipto y Ra también, ¿sí? En el norte y en el sur. Entonces, si unifico estos dos cultos, puedo luego unificar política y territorialmente Egipto, y lo consigue, ¿sí? Sexto periodo. ¿Qué pasa en el sexto periodo? En el sexto periodo llegan invasores a Egipto, ¿sí? Todavía no están los persas, ¿ah? Estos invasores se llamaron Ixos e introducen el hierro, el carro y el caballo de guerra, ¿sí? Estos invasores van a quedarse en Egipto, no solamente saquean, sino que se quedan en Egipto y gobiernan a los egipcios siendo faraones extranjeros. Trasladan la capital, crean su propia capital en Avaris, ¿sí? De ahí resalta el faraón Apopis II. Se quedan a gobernar a los egipcios como extranjeros, como faraones extranjeros, ¿sí? Los egipcios van a aguantar esto. ¿Tú aguantarías? Si fueras egipcio, ¿aguantarías que un faraón extranjero, que no es de tu propia sangre ni de tu propio grupo étnico, te gobierne por siglos, 2 siglos? No. Entonces, te levantas en el séptimo periodo, ¿sí? ¿Cuál es el séptimo periodo? Imperio Nuevo o Imperio Neo-Tebano, ¿sí? Neo-Tebano. Renace Tebas como capital. Amosis primero expulsa a los Ixos, ¿sí? Tutmosis III consigue la máxima expansión, llegando a la zona de Fenicia y a la zona de Siria, y luego se da una reforma monoteísta, bastante extraña en Egipto, donde un faraón, Amenofis IV, le va a rendir culto solo a una deidad, al dios Atón, dios del disco solar, ¿sí? Bien, entonces esto lo hace para quitarle poder a los sacerdotes y ser el único faraón sacerdote de Egipto. Se rebelan los nobles y entra al gobierno su hijo Tutankamón, ¿sí? Tutankamón, ¿sí?, va a ser el que restablece el politeísmo y sobre todo el culto a Amón. A él se le recuerda por la tumba, ¿sí o no? Howard Carter, arqueólogo inglés, encuentra su tumba en el siglo XX y se habla de una maldición de la tumba de Tutankamón, porque tras este descubrimiento muchos hombres, muchos arqueólogos y ayudantes de su equipo de investigación, al mes nomás comenzaron a morir misteriosamente. Sí, eso es un hecho aparte. Bien, luego seguiría Ramsés II, y en Ramsés II tendrás la guerra contra los hititas,
firmándose la paz de Kadesh, el primer tratado de paz diplomático de la historia, ¿sí? Y también puedes recordar ahí esta imagen, ¿no?, de Moisés pidiéndole permiso a Ramsés II para sacar a los hebreos, ¿no?, y llevárselos a la tierra prometida, ¿no?, que se ve mucho en tiempo de Cuaresma. Separa el mar, ¿no?, para poder cruzar y encaminar a su pueblo a la tierra prometida, ¿no? Moisés, ¿no?, el de los 10 mandamientos. Bien, tras esto se acaba el periodo de esplendor de Egipto y entra el periodo de crisis. Invaden primero los asirios. Se van los asirios y viene un renacimiento breve de un noble egipcio llamado, acá está, Pasamético III. Entonces, los egipcios están alegres, ¿no? Nos hemos librado de los asirios, somos ahora un estado independiente y nos está gobernando ahora nuestro faraón Pasamético III de la dinastía de Sais, pero justo en ese momento llegan otros invasores. ¿Quiénes serían estos invasores? Los persas. Entonces, Egipto otra vez se había recién liberado de los asirios y ahora cae bajo el control del imperio persa de Cambises II. Cambises II vence a Pasamético III en la batalla de Pelusia y anexa todo el norte y centro de Egipto al imperio persa, ¿sí? Bastante triste esta historia, ¿no?, de Egipto, ¿sí? Y entonces ya sabes, este emperador persa conquista el Egipto antiguo, no, el Egipto del Imperio Medio, no, del Imperio Nuevo, no, el Egipto ya en el periodo de crisis, ¿sí? El Egipto final, si quieres. Bien, entonces recuerda Cambises II por eso. A partir de Cambises II podemos decir que Egipto es el Imperio Persa, sí, es una provincia del Imperio Persa. Cuando llega Darío I, ¿no?, aquí lo ves en pantalla, Darío I se da cuenta, mi zona de gobierno, mira, ya no es tan simple, ¿no? Mi zona de gobierno ya no es solamente la región de Media, tampoco es la región solo de la meseta de Irán, tampoco es solo Babilonia, ni tampoco Asiria, ¿sí? No solamente gobierno a los fenicios, a estas ciudades, ni a los lidios. He llegado ahora, gracias a Cambises II, hasta Egipto, ¿sí? Y estoy casi dominando la zona fronteriza con Europa Oriental, la región de Tracia, cerquita nomás a Grecia. Y domino también aún algunas islas del Mediterráneo Oriental. Entonces, dime tú, si eres Darío, primero, ¿vas a poder tú solito gobernar toda esa región? ¿Toda? ¿Podrías? ¿No? ¿Sería muy difícil? ¿Podrías tú solo como emperador gobernar toda esa zona? Toda la zona que vimos. No, es demasiado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa va a hacer él? Para organizar mejor mi gobierno, porque solo no puedo, voy a dividir todo lo que acabamos de ver, ¿sí?, esa parte verde o morada, ¿sí?, que ya era el imperio de Darío, el imperio persa, voy a dividirlo en provincias militares, ¿sí? Provincias militares creadas por Darío I dentro de su imperio se llamarían satrapías. ¿Yo puedo estar presente en cada satrapía? No, pues, no me puedo yo dividir, ¿sí? Darío no se podía dividir. Entonces, Darío crea a una autoridad, a un funcionario subordinado, perdón, obviamente a sus órdenes, para poder controlar cada una de estas satrapías, ¿sí? Los virreyes de cada satrapía se llamarían sátrapas, ¿sí? Pero, profe, el virrey solamente tiene poder político. Excelente afirmación. Por eso también envía a cada satrapía a un general llamado Caranos. Caranos, con N, ¿sí? Con K. Bien, Caranos. Establece para agilizar el comercio en toda la zona de su imperio monedas. Si son de oro, se llamarían dárico, y si son de plata, se llamarían dracma. Con eso mejora el comercio dentro de su imperio. Darío I llega hasta el límite del Valle del Indo, o sea, llega hasta casi el norte de la India. No conquista obviamente toda la India, pero sí llega a la frontera del norte de la India, en el Valle del Indo, ¿sí? Podemos decir entonces que Darío I fue el que logró ¿la máxima qué? La máxima, si ha llegado casi a la India,
La máxima expansión, gracias, ¿sí? Entonces ya en el tiempo de Darío, los persas dominan islas del Mediterráneo Oriental, parte de la península de los Balcanes, dominan Egipto, casi todo Egipto, dominan Próximo Medio y casi Lejano Oriente, ¿sí? La frontera con la India. Bien, entonces Darío quería más, ¿no? Pucha, si ya estoy, dice Darío, en parte, mira tú, si ya estoy en parte de los Balcanes, estoy aquí nomás cerquita de Grecia, ¿por qué no le declaro una guerra a los griegos, ¿no? Que ni siquiera son un imperio, ¿ah? Son ciudades-estado independientes, por aquí están los persas, perdón, los espartanos, por allá están los atenienses y por aquí están los tebanos. ¿Por qué no les declaro una guerra? Mira la cantidad de soldados que tengo y esclavos, ¿no? Y ahora absorbo también esta parte de Europa, o sea, Europa Oriental, la península de los Balcanes. Bien, Darío, me lanzo, dice Darío. Y Darío es el que comienza a enviar funcionarios para que los jefes, ¿no? No son reyes porque Atenas en este tiempo es una democracia, para que los arcontes, así es el nombre de la autoridad ya, los arcontes de Atenas se rindan y les entreguen primero sus islas, las islas que poseen el Mediterráneo, y luego su propio territorio, o sea, le abran la puerta a sus polis, entren persas, ¿sí? Todas nuestras zonas de ustedes. Lo mismo hace con los espartanos, ¿sí? Y esa situación daría pie al inicio de las guerras médicas. ¿Sí? La lucha por el control comercial del mar Mediterráneo y el deseo de expansión de Darío I, de Jerjes y de Atajerjes, o sea, de los emperadores persas sucesores, vendrían a ocasionar el desarrollo de las guerras médicas, ¿sí? En algunos exámenes de admisión no ha venido control del mar Mediterráneo Oriental, ha venido esta parte que se encuentra al norte del mar Mediterráneo. Este es el mar Egeo, ¿ya? Este cachito que estoy señalando aquí entre Macedonia, Grecia, Tracia y Libia, ¿sí? Ese es el mar Egeo. Bien, entonces, ¿por qué Darío primero se lanza a la guerra contra los griegos por deseo de expandir su territorio? Quiero tener más kilómetros de extensión, decía Darío, ¿no? Si ya estoy en el norte de los Balcanes, mejor conquisto todos los Balcanes. Total, si mi imperio es más grande que el de las ciudades griegas, ¿sí? Y porque quería también, sobre todo, controlar el comercio en el Mediterráneo Oriental y el mar Egeo, ¿sí? ¿Lo logra Darío? No, no lo logra. ¿Por qué? Porque inmediatamente responden los atenienses, que en esta época eran una democracia. Atenas se encuentra aquí, ¿sí? Este es los Balcanes, este pedacito de los Balcanes se llama Peloponeso, y el otro pedacito que sale al mar se llama Ática. Entonces, los atenienses responden primero. Y mandan a su jefe, ¿sí? A su líder político, que a su vez también era general, Milciades. ¿Sí? Milciades defiende a los atenienses en la Primera Guerra Médica, que se dio en la llanura, aquí está la llanura, en la llanura de Maratón. ¿Sí? Al llegar a la llanura de Maratón, como los persas, los soldados, ¿no? Enviados por Darío, primero, bajo las órdenes de su general, Atafernes, ¿sí? No conocían geográficamente esta zona, no pudieron desembarcar rápidamente, ¿sí? Esta situación fue aprovechada por los soldados atenienses para vencerlos rápidamente. Entonces, en la batalla de la llanura de Maratón, o también conocida como batalla de Maratón, Milciades, jefe político y militar de los atenienses, ¿sí? Vence a Atafernes, el general que envió Darío I para saquear, para controlar Atenas, ¿sí? Victoria. Los persas se retiran de la llanura de Maratón, pero por ahí se corre el rumor que se van a vengar de los atenienses saqueándola, ¿sí? Entonces, Milciades manda a uno de sus soldados, ¿sí? Filipides, a que corra
corre con todas tus fuerzas y con toda la energía que tengas, sin parar, ¿sí? Sin parar ni siquiera tomar agua. Corre, 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 corre. ¿Para qué voy a correr? Le dice Filipides a Milcíades. Porque tienes que avisar a nuestros hermanos atenienses que hemos ganado esta batalla, pero que posiblemente los persas se vengan saqueando Atenas. Así que se resguarden, que estén preparados. Filipides corre, corre, luego en la batalla de Maratón, corre, ¿sí? Llega a Atenas, ¿sí? Varios kilómetros recorrió. Llega a Atenas, da el mensaje y cae muerto, extasiado del cansancio. En honor a él y a la batalla en la cual él participó, Maratón, ahora a cada carrera, ¿no? Competencia de carrera, se le llama maratón, ¿sí? ¿Sabías esto? ¿No? Y ahora lo sabes. A Filipides fue el corredor y el soldado ateniense que recorre esta gran distancia, ¿no? Para advertir al pueblo ateniense, y el general fue Milcíades, ¿sí? Contra el persa Atafernes, enviado por Darío I, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, curiosa la historia, ¿no? Como muchas cosas, muchas palabritas de hoy tienen una explicación histórica. Bien, entonces, en la Primera Guerra Médica participó Darío I, ¿sí? Y perdió, ¿sí? Luego vendría su hijo a vengarlo, ¿no? Jerjes. Para resumir y no nos olvidemos de Darío porque es casi tan importante como Ciro, ¿sí? En 4 palabras, ¿qué podríamos decir de Darío I? O 4 breves frases. Es el mayor organi, organizador. ¿Por qué? Porque divide el imperio en satrapías, ¿sí? Mejora el comercio creando monedas, dracma y dárico, oro y plata, monedas de plata y oro, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Consigue la máxima expansión, ¿sí? Y cuarto, inicia la guerra contra los griegos, las guerras médicas. Él inicia estas guerras, ¿sí? ¿Se entienden esas 4 ideas básicas? Para que no copien todo, ¿eh? Después igual les voy a mandar las diapositivas. Darío I, entonces, no nos podemos olvidar de él. ¿Por qué? Porque fue el primer emperador persa, ¿no? El primero fue Ciro II, porque él es el mayor, el verdadero organizador del imperio persa. ¿Cómo lo organiza? Dividiéndolo en satrapías, Establece también monedas para mejorar el comercio, ¿sí? Otra característica de Darío sería iniciar las guerras contra los griegos en este proceso llamado guerras médicas y perdería la batalla de Maratón. Y la última característica es que consigue la máxima expansión, ¿sí? No te olvides, por favor, son 4 características. Bien, entonces perdió en la batalla de Maratón, perdió en la Primera Guerra Médica y su hijo se lanza, ¿no? Su hijo y sucesor se lanza a la Segunda Guerra Médica a vengar a su padre, ¿no? Han vencido a mi padre, voy a vengarlo. Y esta vez se va contra la otra ciudad-estado fuerte de Grecia. La otra ciudad fuerte de Grecia fue Esparta, ¿sí? Jerjes envía emisarios a Esparta a entrevistarse con sus autoridades políticas. En este caso, Esparta, a diferencia de Atenas, es una diarquía, o sea, gobiernan reyes, 2 reyes, ¿sí? Y tienen también a su lado estos reyes que reciben el consejo de un cuerpo legislativo, ¿sí? O sea, una especie de congreso, ¿sí? De una asamblea legislativa llamada Jerusia, es un consejo de ancianos. Bien, entonces envían estos emisarios, ¿no? Jerjes, y en la película no se ve como Leonidas, el rey de los espartanos, los lanza a un abismo, ¿no? En símbolo o en señal que no quería establecer ningún pacto con estas autoridades de los persas, que no se iba a rendir. Sin embargo, la Asamblea Legislativa le dio permiso a Leonidas de asistir a la guerra, ¿sí o no? ¿Qué crees? Sí, no, la Asamblea Legislativa de los espartanos le dio permiso, le otorgó oficialmente y legalmente a Leonidas, rey de los espartanos, este permiso para asistir a la guerra. Sí, no, no, no. ¿Por qué, profesora? ¿Qué le pasa al Consejo de Ancianos? ¿No son los más sabios de Esparta? Este Consejo de Ancianos estaba comprado, ¿sí?
estaba manipulado por los sacerdotes espartanos, quienes hacían y decían, obedecían ciegamente lo que decía el oráculo. ¿Y qué decía el oráculo? Que no se podía entrar en ninguna guerra en ese momento porque se encontraban en las fiestas, ¿sí?, que motivaban el desarrollo de la agricultura. Entonces, en fiestas, ¿no?, en honor a la agricultura. No se podía entrar en una guerra. Entonces, Leonidas no podía comprender esta falta de inactividad, inacción, de respuesta ante un peligro tan grande como era el imperio persa. Se rebela, es expulsado de Esparta, ¿y quiénes lo siguen? ¿Quiénes lo siguen? Tú sabes, 300 de sus hombres más fieles. No lo sigue todo el ejército persa, solo 300 de los hombres, ¿no?, de los espartanos, ¿no?, de los soldados espartanos, los más fieles a él. Por eso la película se llama 300, ¿sí? Bien, entonces estos 300 espartanos que están siguiendo a su rey de Esparta, Leonidas, ¿no?, desobedientes del mandato, ¿no?, del Consejo de Ancianos, ¿no?, son básicamente expulsados, pero no importa, sí, expulsados con sus caballos y todo, se van a defender su polis, se van a defender Esparta. ¿Sí? No pelean en Esparta, pelean en el desfiladero de las Termópilas. ¿Cómo es un desfiladero? Un desfiladero es una zona sumamente estrecha alrededor de una colina, ¿sí? Entonces, si esta es mi colina, un desfiladero sería un espacio chiquitito, pequeño, ¿sí?, angosto, que le va a dar la vuelta a esta colina, ¿sí? Como las carreteras que hay en la sierra, ¿sí? Eso es un desfiladero. Bien, y en ese desfiladero de las Termópilas se da la batalla donde inicialmente Leonidas y los 300 espartanos parecía que iban a ganar a los inmortales de Jerjes. ¿Por qué parecía, profesora? Porque como tú habrás visto la película o habrás leído en algún libro o te habrá contado tu profesor de colegio o de otra institución, los espartanos tenían una gran formación militar. Desde los 8 años eran separados los niños de sus hogares para poder dedicarse al aprendizaje de estas artes militares. Y no peleaban por esto de forma desordenada. ¿Cómo peleaban? En formación estricta, donde los que se encontraban en una formación rectangular al frente, a los costados y atrás, sostenían los grandes escudos y sacaban sus espadas, ¿sí? Entonces, eran básicamente una muralla, un muro impenetrable, donde podían ir avanzando ordenadamente, sacando sus espadas y protegiéndose del ataque de los inmortales con sus escudos. Profesora, pero si son inmortales son miles. Sí, pero esos miles pelean de forma desorganizada y están en un pasaje estrecho, están en un desfiladero. Si tú ves a 300, ¿no?, a un bloque de 300 que avanza así en un desfiladero y los demás vienen desordenados, ¿qué pasa con estos inmortales desordenados? Caen hacia los costados, caen hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Gracias a esta formación disciplinada militar de los espartanos, parecía que los 300 iban a ganar en la batalla de las Termópilas, ¿sí? Pero ¿por qué no ganaron? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué no ganaron? Porque traicionaron a Leonidas, ¿sí? Un tebano, dice la historia real, y en la literatura y en la película dicen que fue un espartano deforme, ¿sí? Se venga de Leonidas para obtener mayor dinero, poder económico, entregándole información a Jerjes de un paso alterno a las Termópilas. O sea, le da una llegada distinta a las Termópilas para que encierren desde esta posición por detrás y delante a los 300, le den una emboscada a estos 300 espartanos y los liquiden. Gracias a la traición de Efialtes, el que traiciona a Leonidas, ¿sí?, los espartanos son asesinados, liquidados y masacrados por los persas al final de la batalla de las Termópilas. ¿Eso quiere decir, profesora, que Jerjes ganó la guerra? No, porque los atenienses vienen en ayuda a los espartanos. Si cae Esparta,
iba a caer luego Atenas. Entonces los atenienses envían a su jefe político, a su general Temístocles, quien vence, ¿sí?, a los persas en el combate de Salamina. ¿Ya? Los atenienses, eso me olvidé comentarles, son mejores en los combates marítimos, ¿no?, que en los combates terrestres. Entonces, Salamina vencen los atenienses. Y luego en Jántipo, en Micala, van a consolidar su victoria los atenienses con ayuda de algunos espartanos, ¿sí? Entonces, Segunda Guerra Médica, ¿ganó Jerjes? ¿Ganaron los persas o ganaron los griegos? ¿Quiénes ganaron? Los griegos. Humillado Jerjes, ¿no? Decide regresar a su territorio, al Medio Oriente, ¿no?, al Imperio Persa, y veríamos luego cómo su hijo, Artajerjes, persiste en desarrollar una tercera guerra médica. Sin embargo, los atenienses, que eran más moscas, más astutos, convencen a casi todas las polis de los Balcanes. Habían 200 ciudades-estado independientes en estos Balcanes, 200 ciudades independientes que se hacían llamar griegos, ¿sí?, o griegas, a que les presenten un tributo a los atenienses para formar una liga militar y comercial, una alianza militar y comercial que al fin liquide definitivamente a los persas, ¿sí?, que pueda liquidar ya finalmente a los persas. Esta liga se llamó la Liga de Delos, ¿sí? A través de la dirección de Atenas, la Liga Comercial y Militar de Delos, D-E-L-O-S, vence a los persas. Esta liga fue defendida por Atenas, ¿sí? Y gracias a esta liga vencen en la Tercera Guerra Médica, obligándole a Tajerjes a firmar la paz de Calias, o también llamada la paz de Simón, ¿sí? Paz de Calias o paz de Simón. Entonces aquí los persas no logran vencer a los griegos y pierden sus conquistas en el Mediterráneo oriental, ¿sí? Hasta ahí se entendió más o menos las guerras médicas. No las he colocado aquí en una diapositiva porque se vuelven a ver en Grecia, ¿sí? Cuando veamos otra vez la cultura de los griegos, ahí hay mayor explicación, ¿no?, porque es más un evento griego que persa, ¿sí? Bien, ¿se entendió o no? Más o menos, ¿sí? Entonces, de Jerjes y de Tajerjes, más que eventos administrativos, monedas, conquistas, los vas a recordar por su participación en la Segunda Guerra Médica. No te vas a olvidar de ella porque hasta hay películas, ¿sí? Los 300 espartanos. Y a Tajerjes no te vas a olvidar de él solo por un evento, por la derrota definitiva del Imperio Persa en la Tercera Guerra Médica, ante el nuevo jefe ateniense, Simón, ¿sí? Ya no está Temístocles, ahora está Simón. Por eso la paz se llama paz de Simón o paz de Calias, por la región donde se firma, ¿sí? Entonces no te olvides, por favor. Y entonces los persas perdieron aquí sus islas en el Mediterráneo oriental y dejaron tranquilos a los griegos, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con los griegos? No sé si contarte, creo que no te lo voy a contar. Ya, te lo cuento brevemente, pero esto sí no se relaciona mucho con los persas, ¿ah? Trata de más o menos comprenderlo y si no, lo vamos a volver a ver en la cultura griega. ¿Qué pasó luego de las guerras médicas? ¿Cuál sería la consecuencia? A ver, usando tu lógica. Si ganaron los griegos, pero los griegos dirigidos por los atenienses en la Liga de Delos, Liga Comercial Militar, ¿quién crees que se lleva todo el dinero, toda la fama, todo el esplendor político, cultural? ¿Quién? A Atenas, la Liga de Delos, excelente, la Liga de Delos, pero que fue dirigida por Atenas, ¿no? Y Atenas convirtió esta liga militar simplemente en una liga comercial. Entonces, a partir de ese momento, todas las polis se acostumbraron a entregar sus productos o a mantener el comercio constante con Atenas. Entonces, a Atenas le llovía la plata. Dinero, productos. ¿Qué hizo con todo ese dinero? Hegemonía cultural, siglo de oro de su nuevo líder, Pericles, ¿sí?
se desarrolla el teatro, se construyen hermosos y grandes templos en honor a sus dioses, en honor a Atenea. El templo principal de Atenas es en honor a esta diosa, ¿sí? A Atenea. El templo, el Erectión, en honor a Poseidón, al cual también rinden culto. Se construyen teatros, se construyen plazas, se construyen grandes obras de escultura, ¿sí? Hay estudios de filósofos o de sabios, ¿no? En cuanto al saber humano, ¿no? A la posibilidad del conocimiento. Puedes recordar allí, ¿no? Primero a Sócrates, luego a Platón, etcétera. Bien, entonces este esplendor que tú, aparece la tragedia griega, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Esquilo, Eurípides, Sófocles, es el gran siglo de despegue cultural de Atenas, ¿sí? Que vive obviamente una democracia en el siglo de Pericles. Pericles es el líder. ¿Quién estaba muriéndose de la envidia? ¿Ah? ¿Quién crees? ¿Quién envidiaba a Atenas? También había participado como otra polis griega en la Segunda Guerra Médica, Esparta. Esparta se comía las uñas. Oigan, nosotros somos un estado militar y Atenas nos ha restregado su victoria, a pesar de no ser un estado militar, una ciudad-estado militar, en las guerras médicas. Y nuestra liga, la Liga del Peloponeso, es pequeña, ¿sí? No llega a las 150 ciudades, mientras que la Liga de Delos tiene más de 200 ciudades. Están totalmente envidiosas, ¿ya? Envidiosos los espartanos. Entonces los espartanos le declaran la guerra a los atenienses y allí nacen las guerras del Peloponeso. Guerra entre Esparta y Atenas, iniciada por Esparta, para quitarle el dominio comercial de todos los Balcanes, ¿sí? Entonces ya no el mar, el dominio de todos los Balcanes, de todo el comercio terrestre, ¿sí? Bien, entonces, en la primera guerra, vamos a verlo las otras guerras, ¿sí? En la primera guerra del Peloponeso, vence temporalmente Esparta porque llega a Atenas una peste, la cual se lleva a su líder, ¿sí? Pericles se enferma de peste y muere. En la Segunda Guerra Médica ganan nuevamente los espartanos, no los persas, perdón, me confundí, los espartanos a los atenienses, y en la tercera guerra del Peloponeso, los espartanos deciden liquidar, humillar el esplendor de Atenas, aliándose, adivina con quién, te vas a desmayar, ¿eh? Adivina con quién se alían para humillar y acabar con los persas. ¿Qué? Profesora, pero no se acordaban que los persas habían asesinado a sus abuelos, bisabuelos, ¿no? En las Termópilas. No, no les interesaba, ¿ya? Lo que querían era vencer a Atenas para quitarle a Atenas el esplendor económico en los Balcanes, ¿sí? Entonces, los espartanos se alían con el imperio persa de Darío II, ¿sí? Luego de Artajerjes viene Darío II, aquí no lo he puesto porque solo lo recuerdan por su participación en las guerras del Peloponeso, y con esta alianza vencen a Atenas en la tercera guerra del Peloponeso. Consecuencia de esa guerra, ¿cuál será? Atenas y la Liga de Delos pierden su esplendor, Atenas deja de ser una democracia, entra en una crisis política, la cual se convierte en gobiernos, ¿no? De tiranía, va a ser gobernada por 30 tiranos, cada uno de ellos más terrible que el otro, ¿sí? Y Esparta recibe un brevísimo tiempo de esplendor cultural. ¿Por qué, profe, brevísimo? ¿Karma? Puede ser, porque en el sur, en el norte, perdón, se levanta una polis más grande que ella. ¿Quién? Los tebanos. Tebas conquista a Esparta y comienza a controlar todo el comercio de los Balcanes. El esplendor de Esparta no dura casi nada. Ah, entonces los tebanos dominan ahora sí por siempre todos los Balcanes. No, ¿por qué? ¿Por qué, profe? Porque para ese tiempo estaba apareciendo en la zona norte de los Balcanes un reino llamado Macedonia. Con este rey, ¿sí? Filipo II, caerá Tebas, caería Esparta, caería Atenas y todas las demás polis de los Balcanes. Filipo II de Macedonia conquista a todos los Balcanes. Su hijo, como dije al inicio de la clase, Alejandro Magno, ¿no? Cuando ya llega a la juventud, ¿no?
¿Se conforma solo con este reino, con este cachito, Macedonia y los Balcanes? No. ¿Qué cosa quiere Alejandro Magno? Quiere gobernarlo todo. Y para gobernarlo todo, tiene que vencer al imperio persa. ¿Sí? Ahí estamos, Alejandro Magno. Bien, entonces acá está Alejandro Magno en una figura que encontré en una película antigua. Alejandro Magno, para tenerlo todo, se enfrenta al último emperador persa, Darío III Otomano. Sí, es el último emperador importante persa. Y lo vence totalmente en 3 batallas. Gránico, donde le quita parte de Fenicia y Próximo Oriente; Isos, donde le quita el imperio persa de Darío III; Egipto, y le cambia el nombre a Egipto, ¿no? Le dice Alejandría, al norte de Egipto. Alejandro, Alejandría. Ustedes son Alejandría, ya no son Egipto, olvídate. ¿Ya? Y también le quita el control de Medio Oriente, o sea, su mismo núcleo geográfico, le quita Irán e Irak, ¿sí? A los persas en la batalla de Arbelas y de Gaugamela. Tras esta batalla, todo lo que ves aquí, todito lo verde, que antes se llamó Imperio Persa, se va a llamar ahora Imperio Macedónico, ¿sí? Esto verde ya no es el imperio persa, es imperio macedónico de un jovencito, ¿ah? Alejandro Magno. No recuerdo exactamente la edad que tenía, ¿sí? Pero alrededor de 20 o casi 30 años, ¿sí? Bastante joven para ser emperador, ¿sí? Bien, entonces conquista toda esta zona y te podrás preguntar, ¿no, profe? ¿Por qué no he visto yo, si Alejandro fue tan importante, por qué no lo han explicado en colegio? Porque su imperio no dura casi nada, ¿sí? Una vez que logró quitarle a los persas todas sus provincias, todas sus satrapías, él se lanza, no quiere solamente esto, se lanza a la conquista del lejano oriente. Mira dónde está su núcleo geográfico, ¿eh? Macedonia. Se lanza a la conquista del lejano oriente, o sea, quiere conquistar toda la India, ¿sí? ¿Llega a toda la India Alejandro? No, llega al norte, al Punjab, cruza el valle del Indo, cruza el río Indo, ¿sí? Y llega aquí. Y en el norte es asesinado por uno de sus soldados y algunas otras versiones dicen por un sátrapa, un funcionario, un virrey persa. Muere, ¿y qué pasó con todo el imperio de Alejandro? Va a ser dividido, ¿sí? Dividido. ¿Entre quiénes? Entre sus generales. Esta zona de Medio Oriente pasaría a ser gobernada por su general Seleuco y Egipto se pasaría a ser gobernada por Ptolomeo Lagos. La última descendiente de Ptolomeo, general macedonio, no egipcio, se llamó Cleopatra. Profe, ¿y qué pasó luego? Ah? Ellos se quedaron gobernando por los siglos de los siglos, amén, lo que había sido el imperio persa, no. Luego pasa que en el sur de la península itálica va a crecer una gran y hermosa cultura, los romanos. En la etapa republicana e imperial inician la conquista de todas estas provincias, sometiendo a los generales, ¿no? Descendientes de Alejandro Magno, y en el caso de Egipto, a la última descendiente de Ptolomeo Laos, Cleopatra, ¿sí? Convirtiéndolo en una provincia. Sí, terrible ese jovencito. Sí, es bastante curioso Alejandro Magno. Bien, entonces, si te das cuenta, ¿entiendes ahora por qué examen de admisión pregunta más a los persas en relación a otras culturas? ¿Sí? ¿Entendiste por qué? Sí, no, profesora, no entendí. ¿Sí? Porque tiene una gran interacción, ¿sí? Dentro de... ¿Qué pasa con mi diapositiva? Dentro de la historia de Grecia, ¿no? De la civilización griega, dentro de la civilización también de Macedonia, ¿no? De la India llega ahí, hasta ese gobierno. ¿Sí? No te olvides, por favor, de esa última batalla, si la han preguntado en examen de admisión de esta forma. ¿A través de qué batalla el imperio persa es destruido, ¿sí? Y anexado por el rey macedónico Alejandro Magno, ¿sí? Y habían todas las alternativas, ¿no? Isos, Gránico, Arbelas, ¿no? Arbelas y había otra clave, Gaugamela. Entonces había que marcar la clave E que decía eh, que eran correctas, ¿no? Las dos anteriores, ¿no? Tiene dos nombres.
Gaugamela o Arbelas es la última batalla, tiene dos nombres, con la cual Alejandro conquistaría todo el imperio persa, ¿sí? Bien, entonces nos vamos ahora, esta es la parte más difícil, ¿sí? La evolución histórica, nos vamos ahora a la economía, bien fácil. La economía del imperio persa, ¿sí? Se basa fundamentalmente en la agricultura de regadío, ¿sí? ¿Cómo cultivaban en estas zonas, ¿no? Que no eran tan fértiles, digamos, ¿no? Aprovechaban el agua de las montañas, ¿sí? Para la producción de sus alimentos, ¿no? Productos agrícolas y también para atender con estos recursos a sus animales. Desarrollaron el pastoreo, la extracción de minerales, los cuales servirían luego para el diseño de las monedas y se dedicaron sumamente también al comercio, ¿ya? Eh, Destaca el dárico y el dracma como moneda internacional, ¿no? Usada en muchas zonas del mundo antiguo, debido a que el imperio persa de Darío no fue el que consiguió la máxima expansión. ¿No? Aquí tienes el rostro de Darío primero. Y la organización social y política tienes arriba a los nobles, ¿sí? Todos estos sectores que estoy señalando son nobles, ¿ya? Y entre los nobles se van a repartir los cargos políticos y públicos. El rey de los persas, ¿no? Simplemente se le dice rey o emperador, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de territorios que haya conquistado. Sátrapa es el virrey persa que lo representa en una satrapía, es decir, en una provincia. Es ayudado a su vez por un general llamado Caramos y también por un canciller o secretario real, ¿no? El que escribe las cuentas, etcétera. Profesora, ¿cuál es la lengua que hablaban los persas? El arameo, ¿sí? Y a su vez, para que estos no se corrompan, no se vuelvan autoridades corruptas, serían vigilados por los inspectores reales, ¿sí? No tiene un nombre en particular, simplemente está así con ese nombre, inspectores reales. Entonces, todos ellos son nobles. Abajo tendrás al pueblo común y silvestre, ¿ya? Si eres parte del pueblo, puedes ser comerciante, artesano, campesino, ¿sí? Tu función es simplemente pagar los impuestos y obedecer a los nobles, a las autoridades, ¿sí? Luego tendrías a los esclavos, ¿no? Que son prisioneros de guerra dentro de las conquistas militares, ¿sí? Entonces es bastante sencillo. Profe, ¿cuáles son los aportes culturales de los persas? El principal aporte cultural, ¿sí? Es el religioso. ¿Qué? ¿Los persas tenían una religión? Es una religión bien simple, la cual, ¿sí? Va a tener, va a irradiar influencia en otras religiones que se desarrollarían luego en el mundo occidental en base a dos principios, ¿sí? El bien y el mal, ¿no? Si tú piensas bien, ¿cuál es la base del cristianismo? ¿Cuál es la base del islam? De estas dos grandes religiones. Que existe un principio del bien, al cual le llaman Dios, ¿no? El paraíso, el mundo celestial, y existe un principio del mal, el demonio, el diablo que está en el infierno. Esa concepción religiosa de que existen dos dimensiones, dos principios, bien y mal, los hebreos, los judíos y los cristianos la tomaron de esta religión. ¿Cómo se llamó su religión? Bien simple, ¿ah? Se llamó mazdeísmo o zoroastrismo. Creo que aquí no lo puse, sí, acá está. Mazdeísmo o zoroastrismo, ¿sí? Mazdeísmo es el primer nombre y zoroastrismo es el segundo. ¿Por qué se llama zoroastrismo también? Porque su profeta, el que enseñó esta religión aquí está arriba, se llamó Zoroastro o Zaratustra. ¿Libro sagrado hay? Sí, donde están las enseñanzas no religiosas de este principio religioso. Zen Avesta, es el libro religioso. Profe, ¿y solamente le van a decir principio del bien y principio del mal? No. Al principio del bien se le denomina Hormuz y está representado por el fuego, ¿sí? Y al principio del mal se le conoce como Arimán, ¿sí? Y está representada, adivina por qué, por serpientes, por seres que son mitad humanos, mitad animales, ¿sí? ¿Te acuerdas del demonio cristiano? Los cristianos se basan en la construcción de la figura del diablo, el demonio, en estos seres de la religión persa que representan el mal, ¿sí?
Profe, pero y si lo quiero decir en arameo, ¿no? Si quiero retratar el sonido de Hormuz y Arimán en arameo, le vas a decir Aura Mazda o, en el segundo caso, Angrat Mayu. ¿Sí? Es lo mismo. Hormuz, Arimán, Aura Mazna, Angra Mayu. ¿Sí? Entonces ya sabes, a los cristianos, a los judíos, ¿cómo se les ocurrió esta concepción del mundo como bien, seres celestiales, y mal, seres demoníacos? Se copiaron o recibieron la influencia de la religión más deísta de los persas o zoroastrista. Bien, este es el principal aporte, por favor. Su religión fue bastante simple, ¿ya? Los cultos eran simples, no había en realidad casi ritos, habían palacios, sí, pero casi no se conoce templos, en realidad se habla de una inexistencia de templos, ¿sí? Básicamente los cultos, ¿no? Consistían en dejar en la cima de una colina o del palacio fuego siempre prendido que representaba el principio del bien, ¿no? Custodiado por vigilantes. Ese era el único culto en realidad, bastante simple. ¿Sí? Y que en torres bastante altas se colocaban los cuerpos de los difuntos para que fueran devorados por aves. Era un símbolo de purificación, por si acaso. Esculturas. Sí destacan en esculturas, se han construido en los palacios de los persas estas estructuras, ¿sí? De piedra que representan a seres mitológicos, toros alados y a sus guerreros. ¿Sí? Ahí puedes ver cómo eran los soldaditos persas. La educación, al igual que los espartanos, sí fue bastante fuerte en el nivel militar, ¿sí? A los hombres se les enseñaba desde temprana edad a montar caballo, a usar el arco y a siempre ser honestos, decir la verdad. Como dije, el idioma fue el arameo y en algunas zonas también de la meseta de Irán se habló el amita, una lengua más antigua, una lengua más antigua. Destacó la pintura al fresco, o sea, sobre los muros de los palacios se hacían pinturas de los soldados, etcétera, ¿sí? Y en la arquitectura destacan sus palacios de gran altura, ¿no? Se cuenta que los más bellos, ¿no? Los de Pasargada, los de Susa, los de Persépolis, las tres capitales importantes, Susa, Pasargada y Persépolis, medían 15 metros de altura, imagínate, ¿no? Y se ascendían a ellos a través de escalinatas, ¿sí? ¿Sí ha entendido? Sí, no, profesora, no se entendió. ¿Sí? ¿No? Para pasar a la cultura más chiquita, que es Fenicia, ¿sí? Ya, bien, nos vamos a los fenicios, ¿ah? No te olvides, por favor, y después vamos a responder las preguntas. Bien, los fenicios en realidad no han venido mucho en examen de admisión, ¿sí? Pero igual los vamos a ver, ¿no? Porque guardan importancia con un proceso histórico de Roma, que sí han preguntado en examen de admisión, ¿qué ha pasado acá? Llamado las guerras púnicas, ¿sí? El último desarrollo evolutivo de los fenicios será Cartago, y Cartago se enfrenta en la Edad de Hierro a los romanos por el control comercial, otra vez del mar Mediterráneo, pero esta vez occidental, ya no oriental. Oriental era guerras médicas, esta vez es occidental. Cartago versus Roma, ¿no? Es la pregunta que más ha venido en examen de admisión. ¿Cómo la preguntaron? Te ponen toda una explicación, ¿no? De las guerras púnicas que se enfrentaron los cartagineses con los romanos, y luego de toda esa explicación te dicen, actualmente, ¿dónde se encontraría Cartago? Te pregunto yo, ¿no? Actualmente, ¿dónde se encontraría Cartago? África, excelente, Luis. El norte de África, Túnez. Túnez, había que marcar Túnez, ¿sí? Túnez. Ya no te olvides, por favor. ¿Eh? Profe, entonces los fenicios se ubicaron en el norte de África. No, los fenicios en su fase final, ¿ya? Se hicieron llamar cartaginenses porque destaca la colonia Cartago, destaca, perdón, la zona de dominio, ¿no? Cartago. Pero inicialmente, estos fenicios, ¿dónde se desarrollaron? A ver, dime mirando el mapa. ¿Dónde se desarrollaron, ah? ¿Dónde? Acá están, mira, Fenicia. No veas el texto amarillo. En Líbano. Gracias. Líbano, ¿sí? Acá te lo pongo más grande. Líbano. ¿Dónde está Líbano? ¿Sí? Cerquita a Siria y Palestina, en esta zona.
¿ya? En esta franja pequeña. Cuando se fueron expandiendo los fenicios, ¿sí? Van a conquistar una franja que en la antigüedad se nombró Canaán. Canaán, con doble A, Canaán, ¿sí? Se les llamó cananeos también. Canaán es la zona actual que comprende Líbano, Siria, Palestina e Israel. Líbano, Siria, Palestina e Israel. Pero su foco inicial, su núcleo geográfico inicial del cual parten, es solo Líbano. Desde ahí se expanden, ¿sí? Los griegos los llamaron fenicios. Los griegos los nombran a ellos, ¿sí? Los griegos, les dicen fenicios. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra fenicios? Lugar o zona donde abunda la madera, ¿sí? ¿Por qué abunda la madera? Porque habían un montón de cedros, habían también un montón de palmeras, ¿no? Algunos griegos también llamaron, ¿no?, de forma más coloquial a Fenicia, país de las palmeras, ¿no? Por hacer alusión a que abundaba este recurso de la madera. Entonces, si tú eres fenicio y tienes madera y estás cerquita al mar, ¿de qué vas a vivir? ¿Cuál va a ser el foco de tu economía? La agricultura, profesora, pero tienes un montón de madera y estás cerca al mar y estás cerquita al Mediterráneo. Excelente, voy a vivir de barcos, de la pesca, sí, pero de la pesca que voy a vivir solo de pescado. Si construyo barcos, ¿qué puedo hacer? Ailín, chicos, voy a vivir del comercio. Los fenicios son los más grandes comerciantes de la edad an, an, antigua, ¿sí? Destacaron en comercio, eran la competencia de los cretenses, ¿sí? En el periodo de Biblos, ¿sí? Son los más importantes comerciantes de la edad antigua. Todo el mundo quería comerciar con ellos, ¿sí? Y ellos colonizaron zonas, no para dominarlas políticamente, pero sí para establecer puntos de comercio estratégico. Inicialmente comenzaron aquí, ¿sí? En el Líbano. ¿Dónde llegaron? Al norte de África, llegaron a controlar estas islas pequeñitas del Mediterráneo Oriental, ¿sí? Rodas, Chipre, ¿no? Por ejemplo, las Cícladas, al norte de Creta, y llegaron también a controlar en la fase de Tiro a Córcega, a Cerdeña, o sea que las islas del sur de Italia, sí, agárrate, ¿ah? No se quedaron allí, llegaron a controlar el norte de África hasta la región de Túnez, todo Marruecos, el norte, etcétera, hasta controlar Malta y algunas zonas de la península ibérica, o sea, lo que hoy día es el sur de España. ¿Qué? ¿Solo por el comercio? Sí, solo por el comercio. Su comercio era sumamente fuerte porque sus barcos tenían la mejor tecnología de la época, ¿sí? Obviamente están hechos de madera, pero ellos desarrollan el avance rápido en el barco, obligando a sus esclavos a remar en la parte baja del barco, formados en columnas de tres. Aparecerían los triremes. Tres, un montón de tres grupos, ¿sí? A un costado y al otro costado. Tres. Entonces el barco iba rápido, trireme. Ahora, cuando llegan al periodo de Cartago, olvídate de estos tres. Cinco. Imagínate cómo va ese barco, ¿sí? Los romanos no tenían esa tecnología del quinquerreme. Luego se copiarían de los cartagineses para poder, ¿no?, ganarles la guerra. Bien, entonces ya sabes, destacan en comercio. ¿Por qué? Porque en su país, en su zona, abunda los cedros, la madera, ¿sí? Las palmeras, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, construir una armada. Sí, en esta época no hay que decirle armada, ¿no? Podemos decir una flota, ¿sí? Un conjunto de barcos. Bien, entonces, a diferencia de los fenicios, ¿sí? Perdón, a diferencia de los persas, los fenicios, ¿crees que llegaron a construir un estado centralizado a manera de imperio? ¿Sí o no? La historia de Fenicia te cuenta que ellos fueron un imperio gobernado por un solo emperador, con una única autoridad, y desde allí se expandieron. ¿Sí? ¿No? ¿Qué crees? Los fenicios no construyeron un imperio, al menos en sus tres periodos principales, los fenicios fueron solo ciudades-estado independientes. Primero destacó el periodo de Biblos, la ciudad de Biblos,
luego Sidón, luego Tiro. Y al final, en la época de la Edad de Hierro, destacaría Cartago, que está más allá, por el norte de África. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, mira por favor todo el dominio, todas las flechitas moradas son las zonas donde llegaron a establecer sus colonias, factorías y enclaves, es decir, puestos de avanzada comercial, ¿sí? Los fenicios, ¿sí? Y, comienzan aquí, en Próximo Oriente, Biblos, Sidón y Tiro. ¿Se quedan allí? No, conquistan Chipre, conquistan Rodas, conquistan zonas entre el mar Mediterráneo Oriental y el Egeo. O sea, estas son estas islitas que están entre Atenas, Esparta y Rodas, ¿no? Y arriba Creta. Siguen avanzando y llegan a Siracusa, conquistan Sicilia, Cerdeña y Córcega, ¿sí? Se apropian de buena parte del norte de África, llegando a Malaca y a Gades, o sea, la península ibérica. ¡Wow, profesora! Pero ¿por qué no fueron un imperio? Porque no se quedaron en estas zonas dejando autoridades políticas. Simplemente establecían puestos de avanzada comercial, ¿sí? Por si acaso. Bien, se dice que los fenicios son los primeros en esparcir el rumor en la Edad Antigua que más allá del Mediterráneo, o sea, si salías de acá, ¿ya? Más allá del Mediterráneo, se acababa el mar, ¿sí? Y había ahí un abismo donde te podían devorar bestias, monstruos marinos y que la tierra era plana. ¿Qué? ¿Ellos? ¿Y por qué crees que lo harían? ¿Por qué? Para proteger sus rutas comerciales, para que nadie más, ninguna otra cultura, se lanzara a desarrollar el comercio a gran escala que sí desarrollaron ellos. Mira acá, llegaron casi a comerciar con las Islas Británicas. En esta época no existían los ingleses, obviamente, ¿sí? Pero casi llegan a comerciar con esta zona. Imagínate la importancia histórica que tuvo Fenicia, ¿sí? Son grandes navegantes, etc. Ahora, si tú me preguntas cuál fue el principal aporte, vamos primero por los aportes, ¿sí? ¿Cuál fue el principal aporte de los fenicios? A ellos les debes tú tus 22 sonidos y signos consonantes del alfabeto actual. B, C, D, ¿sí? Todas las demás letritas del alfabeto fonético que hoy día utilizamos, esos sonidos, ¿sí? Le debes al alfabeto fenicio. ¿Por qué lo crean? Ay, profesora, ¿por qué eran intelectuales? Por un afán de volver más simple la comunicación para las transacciones comerciales, para los documentos, para la comunicación que deben hacer, ¿no?, los comerciantes. Las otras escrituras, la jeroglífica, ¿no?, de otras culturas, de los egipcios, de Mesopotamia, eran demasiado difíciles para establecer relaciones comerciales. Entonces, ellos simplifican en base a 22 signos. Los griegos toman estos 22 signos y le agregan los signos de la A, de la E, de la I, de la U, ¿sí? O sea, los vocálicos, y se forma el alfabeto actual. Su religión fue politeísta, adoraban a astros, a varios fenómenos de la naturaleza, destacando el dios Sol Val, ¿no?, también dios de las lluvias y tormentas, y Astarte, diosa de la luna, la vegetación y la fertilidad, ¿sí? El principal aporte es el alfabeto, por si acaso. ¿En qué otras manifestaciones destacan? Aquí no lo he colocado. No me digas que no, acá está el alfabeto. No, no lo puse. Bueno, te lo digo. Destacaron también, acá lo puse, ¿sí? Por fabricar telas hermosas, telas muy bellas de color púrpura. En esa época, si querías, si tú eras noble y querías estas hermosas telas de color púrpura, solo las podías conseguir mediante el comercio fenicio, o sea, comerciando con los fenicios, ya que solo en las costas del Líbano se podían encontrar estas conchitas, estos moluscos llamados murex, los cuales, si los imprimías, ¿no?, si los tratabas, botaban este tinte de color púrpura, ¿no? ¿Sabes qué es el color púrpura, no? Medio morado, violeta, ¿no? Un color característico de la vestimenta de toda la nobleza de civilizaciones antiguas, ¿sí? En estos tiempos, ¿no? En la Edad de Hierro. Bien,
crearon también el vidrio blanco translúcido y fabricaron armas de bronce y cobre, por si acaso, ¿sí? Bien, los tipos de barco, los más antiguos son el Gaulois, eran pequeños y poseían bodegas para sus mercancías, son los más antiguos, ¿sí? El segundo, trireme, tenían 2 pisos donde estaban ahí los esclavos, ¿no? Que manejaban ahí la velocidad del barco. Y en la última fase, en Cartago, se habla del quinquerreme, ¿sí? Del quinquerreme, con 5 hombres en cada columna. Bien, establecimientos comerciales. Las concesiones, ¿no? Van a ser formas de dominio que tienen los fenicios cuando llegan a una ciudad civilizada, a una cultura civilizada. Si llegas, por ejemplo, a Egipto, ¿no? A una zona fuerte, ¿no? Donde hay una estructura política, social y religiosa bastante antigua, ¿no? Y fuerte, ¿no? Reconocida por el pueblo, no los vas a conquistar, pues, si tú eres fenicia, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Estableces ahí pactos, ¿no? Negociaciones para que te permitan en las costas de estas culturas, ¿no? De estas zonas, establecer tu comercio. A esos permisos que sacaban se les llamaron concesiones, ¿sí? Las factorías es bastante parecido a lo primero que he explicado, solo que se fundan en zonas bárbaras, en zonas donde la cultura no es tan desarrollada, donde, por ejemplo, pueden haber pueblos seminómades aún o que no conocen el uso de una moneda, ¿sí? Y allí se desarrolla el intercambio a través del trueque, ya que ellos no tienen moneda, ¿no? Las zonas en las que llegan. Factorías entonces son puestos de avanzada comercial donde hay pueblos bárbaros, ¿no? Que al no tener moneda intercambian con ellos a través del trueque. Las colonias son establecimientos políticos en zonas extranjeras cuya autoridad política es débil y por eso Fenicia, los fenicios pueden dominar allí. Por ejemplo, Gades, Málaca y Cartago, ¿sí? Cartago sería una colonia de los fenicios, pero luego se convertiría en un periodo de su evolución histórica, ¿sí? No te olvides, por favor, de estos tipos de establecimientos comerciales. Bien, y nos vamos a la evolución histórica, ¿sí? La primera característica que debes recordar de la evolución histórica es que no forman nunca un estado unificado en los 3 primeros periodos, salvo en el de Cartago, ¿sí? Va a predominar en cada periodo una ciudad-puerto, una ciudad con cercanía al mar. La primera es la ciudad de la colina, es decir, el periodo de Biblos, bien antigua, desde el 3000 a.C. hasta el 2300 a.C. Se dice que llegaron a establecer relaciones con egipcios del periodo antiguo, ¿sí? E intercambiaban su madera extraída de los cedros del Líbano por papiro egipcio, ¿sí? La forma de gobierno aquí fue bastante simple. Los reyes eran auxiliados por un consejo de asesores y a su vez por un consejo de ancianos, ¿sí? Era bastante pequeño. ¿Por qué llega a su fin el periodo de Biblos? ¿Sí? Se dice que en ese periodo nace el comercio internacional porque comercian, ¿no? Con Egipto, que estaba bastante alejado del Líbano. Llega a su fin porque destaca más al sur otra ciudad-puerto. O sea, esta ciudad, nueva ciudad-puerto la desplaza. Aquí tenemos el periodo de Sidón, es el segundo periodo de la historia de Fenicia. Avanza desde el 2300 al 1200 a.C. No te preocupes por los años en realidad, solo el orden, ¿sí? O sea, cuál fue primero, cuál fue después. Sidón desplaza a Biblos y tiene como principal característica que ya no solamente va a dominar Egipto, sino gobierna, controla comercialmente islas del Mediterráneo Oriental. Por ejemplo, ¿qué islas, profesora? De Chipre extrae el cobre, de las islas del mar Egeo toma Rodas, ¿no? Donde extrae las uvas para realizar vino. Paros, otra isla del Mediterráneo, ¿sí? Oriental y del mar Egeo, les otorga este recurso de mármol y de Melos azufre.
en Taros, también otra isla griega de esta zona del Mediterráneo Oriental, extrae oro. ¿Sí? Llega a su fin porque los filisteos, pueblos nómades llamados pueblos del mar, destruyen esta ciudad puerto y la saquean. Tercer periodo, penúltimo, ¿sí? Llamado Tiro. Tiro es el penúltimo periodo. Ya estamos en la Edad de Hierro, 1200 a.C., 574 a.C., ¿sí? Esta ciudad se construye en base a una nueva divinidad, al dios Melkar, dios protector de los comerciantes, etc. Aquí ya no se encuentra solo en el Mediterráneo Oriental ni en el Mar Egeo. Aquí avanza al Mediterráneo Occidental, o sea, a las islas y a las zonas que están al sur de Italia y al sur de la península ibérica. Conquista Malta, Sicilia, Cerdeña y Córcega, las costas del sur de España y, como dije, todo el norte de África. Sus gobernantes aquí son más complejos y más fuertes, serían llamados sufetes y están ahora sí recibiendo la ayuda, ¿no?, del Consejo de Ancianos, que estaba compuesto por los hombres más ricos, ¿no?, los más ricos comerciantes de Fenicia en la ciudad de Tiro. Destacan aquí sí tres reyes: Hiram, rey o sufete fenicio que ayudaría al rey Salomón de los hebreos a construir el templo de Jerusalén; Ictobal, quien mantuvo relaciones con Israel para introducir algunos cultos, ¿no?, de los fenicios en Palestina; y el más importante, Pigmalión II, que por un conflicto con su hermana, ya que ésta casi se revela su gobierno, la expulsa. Ella huye a Cartago, al norte de África, y fundaría esta ciudad, puerto, que luego va a ser el último periodo de Cartago. ¿Por qué cae Tiro? Porque Tiro sería conquistada por los asirios y luego por los babilonios, ¿sí? Asurbanipal la conquista y luego los babilonios, con su emperador Nabucodonosor II, llevarían a la conquista de esta zona. Bien, y finalmente tenemos a Cartago, el periodo final, ¿no? Ya sabes, fue fundada por Elisa, la hija del rey de Tiro, hermana de Pigmalión, quien, al ser acusada de traición, es expulsada, huye al norte de África y allí construye esta ciudad, ¿sí? ¿Por qué recordamos a Cartago? Por las guerras púnicas, las guerras que mantienen en la Edad de Hierro los hombres de Cartago, ¿no? Entre ellos destacan los nobles Amílcar Barca, Aníbal Barca, contra los cónsules romanos. Ya estamos en la Edad de Hierro, por si acaso, ¿eh? Los cónsules romanos, Atilio Regulo, Escipión el africano y Escipión el emiliano. De estas tres guerras destaca solo la Segunda Guerra Púnica, que la vamos a ver más detalladamente en la historia de Roma, ¿sí? En la Segunda Guerra Púnica, un rey de Cartago, Aníbal Barca, decide invadir y tomar Roma, la capital en la península itálica, entrando desde ciudades que ya tenían los cartagineses en la península ibérica, desde la ciudad de Sagunto. Reciben ayuda de los galos, enemigos de los romanos, quienes les dicen que pasen por la cordillera de los Alpes. Y Aníbal se había llevado no solamente soldados, sino un ejército compuesto con algunos elefantes, imagínate, elefantes. Al llegar a las puertas de Roma, van a vencer a los romanos en tres batallas: Trebia, Trasímero y Canas. En Canas, los romanos estaban ya casi acabados. Los romanos se protegen tras sus murallas, tras sus grandes muros que protegían su ciudad principal, y deciden realizar una nueva estrategia: enviar por los puertos del sur de Italia a una delegación de militares al mando de Escipión el africano a atacar, no a Aníbal, que está acá al norte de la península itálica, atacar a la misma Cartago, que está desprotegida, ¿sí? En Sama se enfrentaría Escipión el africano, ¿sí?, este cónsul general romano, contra Aníbal, que abandona esta zona de posición donde ya estaba en las puertas de Roma, regresa a Cartago a defender su reino, ¿no? Y es vencido, pues, por los romanos. En la Tercera Guerra Púnica, gracias al senador romano, ¿sí?, Catón, se decide destruir completamente Cartago, ¿sí?, reducir las cenizas y anexar todo el norte de África, o sea, Túnez, a la República Romana, ¿sí? A partir de allí,
el norte de África sería parte de la historia de Roma, ¿sí? Bien, espero si haya entendido y por ahí les voy a pasar los materiales, a ver si los tengo aquí. Me dicen si se ve. Sí, aquí están. Ah, no, este es del anual. Ah, ¿dónde está? Ahí se los paso, preguntas. A ver, ¿dónde están las preguntas? No. Qué raro, ya lo había abierto. A ver, debería ser este. No, este es de China. Ya, sino que me vuelvan a pasar el material y yo les paso las preguntas, porque si lo tenía, ya no las tengo, del cercano oriente, Medio Oriente. ¿Sí? Si no les puedo entregar las claves con su tutora, primero ustedes hagan las preguntas y de ahí chequean las claves. Y son 14 preguntas de los persas, que están bien fáciles, y 5 de fenicios. ¿Y porque aquí no los tengo? No sé por qué ha desaparecido. Ah, acá está. Uy, tienen suerte. Jeje. Ya, ya, ahí está. ¿Sí? Si quieres, tómale foto y si no, se lo mando ahorita a tu tutora para que lo puedas tener ahí. Primero intenta resolverlo solo, por favor, y después comparas. ¿Sí? Ya sabes, son 14 o 15 preguntas de los persas y 5 preguntas de Fenicia. ¿Ya? Bien, chicos, les mando el material. Cuídense, espero que hayan entendido la clase. ¿Sí? Les mando también los PPTs que hemos utilizado hoy. ¿Ya? Nos vemos. Pueden salir a su break. Gracias. Bye. Cuídense. Resuelvan primero ustedes el material y luego comparen, ¿ah? Para que puedan ver si han entendido o no. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta la próxima semana, profesora. Bien, chicos, vayan a descansar unos minutos y continuamos a las 10:20.